Se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del señor secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, por medio de la cual comunica que no se accedió a la petición de la Comisión de Trabajo en orden a remitirle, una vez despachado por la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Oficio del señor secretario general de la Corporación, por medio del cual remite indicaciones al boletín número 12.256-13, que modifica el Código del Trabajo y la ley número 18.290 de tránsito en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa, para que la Comisión emita un segundo informe de conformidad con lo estatuido en el inciso cuarto del artículo 130 del reglamento de la Corporación. Y una carta de la señora Mónica Pérez, arquitecta y funcionaria pública, a través de la cual solicita pueda retomarse el tema de la propuesta de regular el teletrabajo en el sector público como una oportunidad segura y planificada de trabajo a distancia, para que con ello no exista diferencia entre trabajadores públicos y privados, avanzando así en la modernización del Estado. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Gracias al señor secretario. El acta de la sesión 24 se da por aprobada y el acta de la sesión 25 queda a disposición de las señoras y señores diputados. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Muy bien, no hay palabra. ¿Se ofrece la palabra en puntos varios? Diputado Cuello y después diputado Giordano. Sí, presidente, tengo una inquietud. Mire, muchos hemos visto en la calle, en televisión, en sitios web, una campaña no sé, con ingentes recursos de las AFPs que se llama Yo quiero elegir. Entonces es una campaña que está vinculada directamente con el plebiscito constitucional, está vinculada sobre el debate constitucional en el debate de pensiones en el ámbito constitucional. Entonces tengo la duda si, no sé, tal vez yo estoy mal informado y tal vez se constituyó un comando de las AFP, están inscritos, no lo sé. Entonces me gustaría que se pudiera oficiar el servicio electoral para saber en qué contexto las AFP pueden hacer este tipo de campaña. Muy bien, informamos. Se cursa el oficio en los términos señalados. Diputado Giordano. Gracias, señor presidente. Un saludo a la comisión, al subsecretario del Trabajo acá presente. A ver, tengo una solicitud que parte igual de una reflexión. Pues todos sabemos que hay una noticia importante a propósito de los nuevos comicios electorales, particularmente el plebiscito, que tiene que ver con la georreferenciación de los hogares de las personas respecto de sus locales de votación, ¿no? Eso ha sido una buena noticia que ha sido muy bien recibida por la ciudadanía, pues entendemos que además la mayoría de las y los trabajadores viven en comunas dormitorio y por lo tanto se trasladan largas horas desde sus domicilios hacia sus lugares de trabajo. Sin embargo, estos avances, que de una u otra manera son motivo de alegría, nos generan un problema a la hora de pensar en que ejerzan su derecho a sufragio las personas que no están contempladas o exceptuadas de trabajar los días domingos, como es el caso del 4 de septiembre. Varios trabajadores y trabajadoras del comercio se encuentran en esa situación, del mundo de los servicios, del entretenimiento, bares, pubs, cafeterías, discotecas. Es más, ahondando en eso, un informe del Consejo Nacional del Desarrollo Urbano del año 2020 estableció que en promedio el tiempo de traslado es entre 1,5 y 2 horas, por lo tanto ida y vuelta nos da 4 horas. Nosotros presentamos una moción parlamentaria que se aprobó unánimemente en la Comisión de Gobierno Interior para aumentar el tiempo de permiso laboral para ejercer el derecho a voto a media jornada. Dicha iniciativa se aprobó unánimemente en la comisión. Sin embargo, revisando las normas constitucionales que rigen para el plebiscito, lo cierto es que existe una, digamos, condicionante que estipula que no se podrán tomar en consideración modificaciones a la legislación electoral, en particular a la ley 18.700, posteriores a enero del 2020. Es decir, por ejemplo, para el proyecto de ley que estableció la georreferenciación respecto de los locales de votación,
se necesitó una reforma constitucional, no bastó una reforma a la ley 18.700, por lo tanto entendemos que este proyecto de ley, si bien va a avanzar y va a ser una iniciativa que va a servir para futuras elecciones, no va a servir para el plebiscito del 4 de septiembre, oportunidad que a diferencia de otros comicios electorales tiene la característica de que le reviste una obligatoriedad contra sanción en caso de no cumplirse. Por lo tanto, además de considerar que existe un dictamen número 2837-55 del 16 de diciembre del 2021 que determina que las 2 horas son un mínimo, pero que su aumento queda al arbitrio de la negociación que sean capaces de establecer las partes individualmente, nosotros consideramos que existe una complejidad y una insuficiencia para que las y los trabajadores puedan ejercer su derecho a voto. Por lo tanto, señor presidente, y con esto me callo, dados estos antecedentes, solicito oficiar a la Dirección de Trabajo a efectos de ampliar el permiso laboral en la jurisprudencia y la Dirección del Trabajo para esta votación en particular, considerando su obligatoriedad de 2 a 4 horas, sin perjuicio de que trabajadores o trabajadoras y trabajadores puedan establecer condiciones mayores con sus empleadores. Y también pido que se oficie al CERVEL para solicitar un permiso excepcional para las y los trabajadores del transporte público, a efectos de que se les otorgue una credencial que les permita acceder a sus respectivas mesas de votación de forma prioritaria apenas lleguen al local de votación sin necesidad de hacer fila. Esto, por supuesto, con el propósito de que se desocupen lo antes posible y se mantenga el flujo de transporte público que va a ser necesario también para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a voto. Muchas gracias, presidente. Muy bien, se ofician los términos señalados las dos instituciones. Se ofrece la palabra varios diputados Sauerbaum. Una pregunta, presidente. No sé si usted ha tenido formalmente alguna comunicación respecto de la presentación del proyecto de reforma al sistema de pensiones, porque hoy día la prensa nos estaba preguntando respecto a algunos comentarios que había hecho la ministra de finalmente presentar la reforma no en agosto, sino que después del plebiscito. Eso es una primera cosa. Y en segundo término, sabe que en los mismos términos que el diputado que me antecedió, preguntarle, pero el otro día yo tuve una reunión que tenía que ver con el mundo del agro y habían personas que trabajaban, civiles y militares también, para el ejército obviamente, y iban a trabajar para el plebiscito. Entonces ellos me dijeron que no tenían ni una certeza de que iban a poder votar, producto justamente de esto, del trabajo que tenían que desarrollar permanentemente, ¿cierto? Como parte, ¿cierto?, del staff que cuida los colegios y eso. Entonces, yo quería ver si podíamos preguntar qué es lo que están haciendo ellos para que ellos puedan participar, porque entiendo yo que en la gran parte de estos comicios, ellos no participan simplemente porque los dejan destinados a un lugar que es distinto de su lugar de votación. Entonces, yo quisiera preguntar oficialmente, porque se nos contestó muy informalmente de que estaban haciendo lo posible de ponerlos en donde iban a ejercer su labor y donde pudieran votar. Entonces, me preocupa que ellos también puedan participar, porque obviamente hay también interés. Al CERVEL. Al CERVEL. Ok, oficiamos al CERVEL sobre el segundo punto. Sobre el primer punto no tengo ninguna información de primera fuente, tengo las mismas de usted de segunda fuente, y señalar que ha sido motivo de debate en este mismo espacio, ¿no? De hecho, usted mismo, diputado Sauerbaum, planteó la posibilidad que se planteara después del plebiscito, dado el articulado transitorio. Entonces me imagino que esa es alguna de las cosas que está ponderando el gobierno en esa materia. Yo particularmente creo que es bueno presentar al menos las líneas centrales antes del plebiscito en el mes de agosto, como comprometió el presidente, pero eso, la verdad que cada uno de nosotros puede tener distintas opiniones, va a ser el gobierno finalmente que decida en esa materia. Que lo consulto porque yo soy miembro de la Comisión de Hacienda también. Nosotros estamos viendo recién la reforma tributaria y hoy día justamente se tocó el tema, porque yo se lo quiero expresar aquí con toda franqueza, porque el gobierno ha dicho, ¿cierto?, que este nuevo 6% pagado por el empleador no sería parte del patrimonio ni herencia del trabajador. Por lo tanto, en términos simples, es un impuesto al trabajo. Y eso implica que la reforma tributaria que nosotros estemos haciendo, de alguna manera va a considerar este punto, porque vamos a gravar a las empresas con determinados tributos nuevos, se van a terminar extensiones, se van a hacer una serie de modificaciones, pero aparte de eso le vamos a gravar, ¿cierto?, con este nuevo 6% para
poder mejorar o ampliar, ¿cierto?, la cobertura del sistema previsional. Entonces, le pregunto porque como le digo, va a tener un efecto la discusión de la reforma tributaria, eso es inevitable porque hoy día lo conversamos y por eso me interesa tener una certeza de las fechas, porque se va a dilatar la discusión en la medida que no se conozcan los fundamentos ni los puntos a tratar. Le vuelvo a insistir, presidente, si el proyecto finalmente insiste en que estos recursos sean de un fondo solidario que no pertenezca al trabajador, nosotros no estamos de acuerdo en aquello, claramente usted lo sabe, pero independiente de eso, independiente de mi opinión, nosotros queremos saber si se va a presentar o no, justamente porque va a chocar con la otra discusión. Gracias, presidente. Ok, está el subsecretario aquí presente, toma nota de su inquietud. ¿Algo más en puntos varios? Muy bien, vamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto tratar 3 grupos de proyectos. Le damos la bienvenida al subsecretario de Trabajo, ya ha sido nombrado en las distintas intervenciones anteriores, don Giorgio Bocardo, que hemos estado conversando sobre cada una de estas materias también. En su momento le vamos a ir pidiendo su opinión uno por uno. El primer punto de tabla son los boletines 13886-13 y 14906-13 concerniente a la regulación del teletrabajo, permiso laboral para quienes tienen a su cargo el cuidado de menores, adultos mayores o personas con discapacidad en caso de enfermedades catalogadas como epidemia o pandemia. Eso en general el proyecto. Tienen en sus manos el comparado. Quiero señalar que inicialmente yo había preparado una indicación más de teletrabajo más general, no solo durante el periodo de epidemia, pandemia o enfermedades, pero se salía un poco de la matriz del proyecto, por lo tanto no pudimos avanzar en eso, pero el subsecretario ha comprometido a que podamos armar una mesa de trabajo para hablar de teletrabajo en general, ¿no? Entonces tenemos el proyecto acá, hay una indicación. ¿Sí? Sí, repartamos. Hay una sola indicación en esta materia, ¿no? ¿Hay una sola? Ok. Perdón, presidente, le invitaba, si le voy a mandar el comparado a su correo. Perfecto. Y la indicación también porque no están en comparado. Cuando no está Alejandro allá. Ok. Sí. Bien, aquí son dos boletines que se reunieron y una indicación que pasó a señalar lo que señala el primer boletín, el 13886. La verdad que lo que determina es que haya un permiso. No, el primero es el teletrabajo. El primer boletín, el artículo 152 cuarter, lo que determina es que haya teletrabajo para trabajadores o trabajadoras encargados del cuidado personal de un menor de 12 años de edad por el tiempo que dure el estado de excepción constitucional o alerta sanitaria. Esa es la primera parte, básicamente. Y el segundo, más bien, tiene que ver con permiso, de nuevo para el cuidador, de nuevo de menores de 18 años, pero también para adultos mayores que requieran cuidado, y también en el marco de enfermedades, epidemia o pandemia. La única indicación que ha llegado en esta materia tiene que ver con el primer inciso del artículo 206 ter, que lo que amplía es que también se amplía a enfermedades del sistema respiratorio. En el resto es exactamente igual el proyecto. ¿Para este proyecto no? No, el que sí que parece el suyo. Si la tiene, la podemos discutir. Le damos la palabra al Ejecutivo entonces sobre este proyecto en particular en los términos acotados a enfermedades y no abiertos en general. Adelante, señor subsecretario. Ahí. Bien. Por su intermedio, presidente, diputadas, diputados de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, respecto al proyecto sobre posibilidad de trabajo a distancia o teletrabajo encargado del cuidado personal de niños o niñas menores de 12 años,
Primero, en primer lugar, señalar que efectivamente compartimos la necesidad de establecer este tipo de medidas debido a que la pandemia y durante la crisis sanitaria se ha acelerado el teletrabajo como una modalidad que justamente ha permitido este tipo de situaciones. Nos gustaría ser enfático en señalar que entendemos que este proyecto está asociado a una condición excepcional. Esa condición excepcional es la situación de la crisis sanitaria y de pandemia, como así también lo discutimos la semana pasada con el caso de las madres embarazadas. Y en ese contexto, para nosotros, este proyecto tiene asidero justamente en el estado constitucional de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de una epidemia, pandemia o causa de enfermedades contagiosas o por condiciones especiales de salud. En ese contexto, sí nos parece importante alertar de dos elementos que sometemos también a la discusión. En términos específicos, establecer el deber de ofrecer teletrabajo hasta los 12 años, incluir un supuesto fuera del estado de excepción y alerta sanitaria en que debe ofrecerse teletrabajo, sustentando en condiciones de salud, en este caso de niños, niñas, adolescentes, pudiendo fijar criterios tales como la imposibilidad permanente o prolongada para recibir un establecimiento educacional acreditado por el respectivo certificado. De todas formas, sí nos interesa alertar que, a juicio nuestro, este es un proyecto que, en términos de mayor coherencia, quedaría mejor articulado en el 206 bis como una situación de protección a la maternidad, paternidad y la vida familiar, y no específicamente en el código de teletrabajo para darle mayor coherencia al sentido de excepcionalidad que tiene esta iniciativa. Eso, presidente. Y sobre la segunda parte, lo que tiene que ver con los permisos, que va en el mismo boletín. O sea, va en el mismo respondido. Perfecto. Bueno, en el caso de los permisos, señalar que efectivamente esta es una posibilidad que también permitiría a madres y padres que se encuentren en este tipo de situaciones poder resolver las situaciones de cuidados cuando no están resueltas necesariamente por la modalidad de teletrabajo. Sí necesitamos alertar que en el caso de que esto fuera transformado en algún tipo de licencia, es necesario prever los impactos económicos que este permiso y quién los asumiría. Por lo tanto, específicamente en el caso de los permisos, nos parece que es una iniciativa que se puede avanzar. Sin embargo, en caso que esto se considerara una licencia, habría que necesariamente explicitar respecto a, por ejemplo, que esto fuera a cargo del empleador, o bien, en caso de que implique algún tipo de carga para el Estado, obviamente, como funcionan los sistemas de licencia, habría que tener la conversación con Hacienda para que pudiera hacer las estimaciones pertinentes al respecto. En ese sentido, el caso de los permisos nos parece que puede solucionar también estas situaciones de crisis sanitaria. Sin embargo, no estaríamos en condiciones hoy de comprometer que esto se pudiera transformar en licencia si es que no hay algún pronunciamiento de parte de Hacienda. Secretario, para entender la opinión del Ejecutivo, sí, inmediatamente la palabra, diputada, para entender la opinión del Ejecutivo respecto al primer punto, ¿le parece en general, en el entendido que está acotado, pero usted preferiría que estuviera en el artículo 206 bis? Y en el segundo, también le parece en general, y durante el trámite legislativo, eventualmente podría haber la posibilidad de aportar con recursos, en ese caso en vez de permiso sería licencia, pero eso no lo puede comprometer hoy día, sino que eso es perfecto. Se ofrece la palabra, diputada Orsini. Sí, muchas gracias, presidente. Estaba también la diputada Sandona ahí haciendo señas. Pero no importa, después. Ya, para que le demos la palabra también. Sí, presidente, a mí este me parece un tema tremendamente relevante y hemos recibido en nuestra diputación que trabaja temas de género relacionados con el mundo del trabajo muchas inquietudes por parte de mujeres que, por ejemplo, tienen un hijo que está circunstancialmente enfermo, sin embargo no se les da licencia a ellas para cuidar a los niños. ¿Y qué pasa con los niños menores que requieren de cuidados mientras se trabaja? El problema que hay es que yo creo que es tremendamente difícil cuidar y trabajar a la vez. Tener que estar sentado frente a un computador contestando correos electrónicos y estando disponible durante todo el día mientras hay un niño que está enfermo que requiere de atenciones por parte de sus cuidadores, las labores domésticas que deben realizarse en la casa. Me parece que de hecho es prácticamente imposible hacer las dos labores.
Entonces, yo me inclinaría más, y pongo sobre la mesa mi postura desde ya, yo me inclinaría más a establecer una licencia para aquellos cuidadores que tienen que cuidar a niños, que el establecer que tengan que hacer las dos labores a la vez, que no solamente es agotador, sino que, como le señalaba, me parece que puede ser imposible en muchos casos. Un niño enfermo, por ejemplo, que no habla, un niño de 1 año y medio, que esté enfermo, requiere de atención 24/7. Hay que estar todo el tiempo pendiente de ese niño, mirándolo, tomándole la temperatura, y estar realizando, por ejemplo, una trabajadora que trabaja en un call center, que podría estar contestando el teléfono a llamadas, no puede. Simplemente cuidar y seguir haciendo sus labores, aunque sea desde su casa. Eso, Presidenta. Así que yo me inclinaría más por la segunda fórmula, que se plantee, y si es necesario, buscar un patrocinio por parte del Ejecutivo, tener las conversaciones que se requieran con DIPRES y con Hacienda. Yo avanzaría, aunque sea un poquito más largo la vuelta, avanzaría por ahí. Eso, Presidente. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Jimena Sandón. Gracias, presidente. Saludar al subsecretario. En la línea de lo que propone la diputada Orsini, claro, hemos tenido una pandemia, entonces cómo surgió todo este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Que la verdad que a veces son mucho más allá de una pandemia. Efectivamente, tal vez como país, y me imagino que tal vez ustedes probablemente lo van a hacer, es propender a incentivar los trabajos que puedan ser siempre de teletrabajo, sobre todo en el caso de las mujeres que tienen niños incluso hasta la edad escolar. O sea, de hecho hay un proyecto de ley, hay una organización de mujeres que ha tratado de juntarse con el ministerio, no solo para circunscribirlo a la pandemia, a lo que se está viviendo ahora, sino que ojalá sea un ideal de que hay ciertos trabajos donde las mujeres puedan postular, aplicar, y que pueden ser realizados desde sus hogares por el simple hecho de tener hijos a los cuales hay que estar cuidando o al menos estar presente, ¿no? Entonces es un tema mucho mayor. A mí lo que me complica en estos de acá es que no se le pone como límites, términos, porque una cosa sanitaria puede ser, una alerta sanitaria puede ser algo muy grande, la alerta sanitaria puede ser declarada en Arica y tener las oficinas centrales en Santiago. O sea, esta cosa tenemos que como que circunscribirla muy bien para que realmente funcione, porque al final, cuando incluso estoy leyendo algunas de las indicaciones acá, dice que habla de sobre todo el periodo de duración de la enfermedad. Eso puede ser inabordable para algún empleador, porque uno siempre, y insisto, aquí siempre pensamos en las grandes empresas, pero no pensamos en las pequeñas empresas. Entonces, me gustaría saber desde parte del Ejecutivo si existe alguna voluntad en avanzar en esta cosa, por ejemplo, el teletrabajo, más allá de la epidemia, más allá de la cosa sanitaria, más allá de la pandemia, sino que sea una parte como del trabajo integral, donde de alguna forma tenga una mirada de género y se proteja también la maternidad, cosa que hablamos la vez pasada. Y de alguna forma poder arreglar estos proyectos, porque si no son inabordables. O sea, si no los circunscribimos a ciertas cosas a cierto tiempo, sencillamente son puntos políticos que nosotros hacemos en esta comisión, pero claramente son proyectos de ley que no van a ver nunca la luz, porque esto no va a pasar más allá de nuestras comisiones y probablemente de la Cámara de Diputados, porque al final son impracticables. Entonces me gustaría saber qué opina sobre esto y lo que le estoy tratando de decir en pocas palabras, subsecretario. Gracias, diputado. Diputado Sauerbaum. Sí, presidente. Mire, lo que dice la diputada Sandón tiene mucho sentido porque el proyecto habla del permiso se extiende hasta el término de la enfermedad sin límite alguno, pues, y no queda claro, ¿cierto?, hasta cuándo se extiende el permiso. Entonces esto finalmente puede ser simplemente una situación muy compleja para cualquier pequeña empresa, y por lo tanto nosotros estábamos proponiendo una cosa que pudiera ser finalmente salvar la situación, y queríamos agregar al final del artículo 206 ter
en el último punto donde dice por el periodo, al final lo último dice, tendrá derecho a un permiso por el periodo de duración de la enfermedad, punto, ¿cierto? Y ahí agregarle, presidente, dicho permiso podrá ser imputado por el trabajador a los días festivos durante el respectivo año o bien con horas de trabajo acordar con su empleador. Pero en el fondo, darle una posibilidad de poder reemplazar el día, compensarlo con el día feriado o buscar la forma, pero no grabárselo íntegramente al empleador, porque nos parece que no reviste ningún, digamos, ningún límite la cantidad de días que se puedan utilizar tampoco. Entonces, finalmente eso hace que se transforme realmente en un tema muy complejo para una pequeña empresa, por ejemplo, que no tiene cómo reemplazar a un trabajador. ¿Si la puede enviar por escrito el texto? Ok. Diputado Giordano, después diputado Ulloa. Sí. Eso escucho acá, presidente. Vamos a subir hoy día a la noche a Twitter. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, se abre una discusión a ratos distinta, creo yo, de la que está contenida en el espíritu, ¿no?, de este refundido de proyectos que tiene que ver con el trabajo, el teletrabajo en términos mucho más amplios. Yo quiero respaldar las palabras de mi compañera Maite Orsini, la diputada Orsini, porque nosotros desde la Diputación también hemos estado teniendo diversas reuniones e instancias de colegislación con organizaciones sindicales o de madres trabajadoras, y es efectivo, ¿no?, que existen agrupaciones que hoy día están abogando por un derecho de teletrabajo permanente, en el caso de menores, que pareciera ser como de buenas a primeras, que no tiene mayor problema, que es una cosa de toda lógica, pero pasa algo que lo mencionaba muy bien la diputada Orsini, que tiene que ver con la naturalización de las labores de cuidado simultánea a las labores de trabajo, digamos, remunerado. Y creo que hay suficientes datos estadísticos, por lo menos para que abramos la discusión con una altura de mira bastante más pausada, en el sentido de que varias de las organizaciones con las que nosotros hemos tenido contacto nos plantean que esto puede ser sumamente perjudicial para la naturalización también de las cargas de cuidado o domésticas simultáneas a la jornada laboral, en particular de las mujeres. Y eso lo demuestran diversas encuestas, no solo en Chile, sino que internacionalmente en Estados Unidos, lo que significa además para la salud y la seguridad en el trabajo, para la salud mental de las trabajadoras, en cuanto tiene un impacto en el estrés de lo que significa estar atendiendo dos labores simultáneas que requieren un nivel de atención importante, junto con las presiones de cumplir la jornada laboral, simultáneo a eso, un bien superior que no está de más ponerlo sobre la mesa, que es el cuidado y la crianza de un menor o también de una persona mayor con necesidades de dependencia importantes, que puede quedar descuidada precisamente por estar cumpliendo labores de trabajo remunerados, ¿no? O sea, imagínense, no demos datos estadísticos a la vista, pero probablemente el teletrabajo que se, digamos, normalizó durante la pandemia también debe haber significado un sinnúmero de accidentes con menores de edad o con personas que están a cargo de personas que están haciendo doble función. Eso es inherente, un riesgo asociado al hecho de tener que cumplir con una doble función. Distinto es, por cierto, y que también entendemos que hay distintas realidades, un porcentaje menor de la población que posiblemente tenga la posibilidad de tener teletrabajo y además tener una cuidadora en la casa que asiste, pero esa no es la realidad de la mayoría de las chilenas, no es la realidad de la mayoría de las madres, ni mucho menos de la mayoría de las trabajadoras. De hecho, yo calculo que un 80%, según los datos que tenemos a nuestro haber, ni siquiera pueden tener teletrabajo por la naturaleza de las funciones que desempeñan. Por lo tanto, también creo que si vamos a dar esta discusión, la tenemos que dar con el objetivo de hacerlo de manera integral, porque efectivamente podemos estar no solo generando una salida que termine volviendo la carga más pesada nuevamente sobre las mujeres, y segundo, dejando fuera, digamos, a la inmensa mayoría de ellas, y poniendo en riesgo no solo su salud mental, sino también la de los hijos e hijas que están a su cargo y también de las personas mayores. Gracias, presidente.
Gracias, diputado Ulloa. Después yo intervenía en el debate. Gracias, presidente. No, entendiendo claramente la discusión que da la intervención de la diputada Orsini y diputado Giordano, me quiero referir únicamente a la línea matriz del proyecto del Ejecutivo, en términos de si es precisar bien, subsecretario, el tema del cómo discurre los dos artículos. El 152 discurre sobre la base de estado de excepción para menores de 12 años, sin necesidad de enfermedad. ¿Cierto? Esa es la discusión. Y el 206 ter establece un permiso determinado en caso de enfermedad, pero dentro del contexto de estado de excepción. Pero ahí sí se requiere una enfermedad del cuidado, ¿cierto? Es así. Pero ahí tengo una duda respecto de la tercera parte, cuando dice, también tendrá el permiso la trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado un niño o niña en etapa preescolar, respecto de quien se le haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal. Pero esta hipótesis ya no está contenida en la norma del 152.4 en términos de que un preescolar, obviamente menor de 12 años, y en ese caso no es necesaria la enfermedad para que el que tiene a su cargo tenga el permiso, tenga la modalidad de teletrabajo, y en ese caso ya no es necesario, obviamente, la declaración de enfermedad, basta la edad, discurre sobre la base de la edad. El 206 aquí está discurriendo sobre la base de la edad y de la enfermedad, pero sí entiendo que está ya incorporado en el 152, dicha hipótesis. No sé si me entienden esa hipótesis que establece. Y ahí me parece que hay que, no, a lo mejor darle una vuelta, a lo mejor estoy entendiendo mal. Eso, presidente. Sí, intervengo yo en el debate. La verdad que el debate que plantea la diputada Orsini es bien significativo, pero es la diferencia entre licencia y permiso. Y el problema es que nosotros no tenemos las facultades como Cámara para incorporar licencia por cuanto tiene gasto. Entonces, ahí se nos plantea el siguiente dilema, ¿no? Si dejamos todo pendiente, a la espera que el gobierno resuelva si lo incorpora o no lo incorpora, o lo aprobamos para que en el camino el gobierno lo incorpore. La experiencia de otros proyectos es que la manera de que el gobierno esté más interesado en el proyecto, para ponerlo en esos términos, es aprobando lo que avance. Eso, pero me parece que está... Ahora, dado que es permiso, mientras sea permiso, yo creo que lo que plantea el diputado Sauerbaum respecto a que sea compensatorio es correcto, digamos, porque es permiso. Ahora, inmediatamente se convierte en licencia, ya no tiene mucho sentido eso, pero eso todavía no lo es. Entonces también me parece estar de acuerdo con lo que plantea el diputado Sauerbaum en esa materia respecto a la segunda parte, ¿no? Por lo tanto, me parece que hoy día nos enfrentamos a ese dilema, ¿no? A ese dilema. Y claro, alguien podría decir, no, mira, dejémoslo pendiente, rechacémoslo, a la espera que el gobierno lo plantee, pero el gobierno tiene otras prioridades. La manera en que el Congreso le expresa a un ejecutivo, cualquiera sea esto, hoy día le toca al subsecretario está aquí al frente, una prioridad es a través de las aprobaciones o rechazos que se hacen. Por eso yo soy partidario de aprobar este proyecto con las dos partes, con el agregado que le pone el diputado Sauerbaum también, y de esa manera que vaya avanzando, y en el avance que el subsecretario lo pueda complementar con recursos para licencia en uno o en el otro. Ahora, en ambos está acotado al tema de alerta sanitaria. ¿Por qué? Por lo que plantea el diputado Giordano. Esto es el doble trabajo en la casa y qué efectos puede tener. Otros plantean el efecto que puede tener permanente en el mercado laboral en contra de los cuidadores y cuidadoras, pero como son más las cuidadoras, en contra más de las mujeres, entonces por eso está acotado siempre a alertas sanitarias. Esa es mi intervención en el debate. Entonces, diputado Orsini, después diputado Lavés. Sí, presidente, yo el dilema que había planteado en realidad era otro. No. Escuché. Yo había planteado en realidad otro dilema. Había planteado en el fondo el camino que teníamos que tomar era, o bien establecíamos una doble jornada laboral a las cuidadoras, haciendo las labores de cuidado no remuneradas y sus labores remuneradas a la vez, o bien
nos íbamos por el camino de un permiso o licencia. O sea, a mí personalmente no tengo los argumentos a la mano para sostener que es mejor un permiso o una licencia, pero sí estoy convencida de que es una mala idea cargar a los cuidadores, generalmente son cuidadoras, no quiero dejarlo en manos de las mujeres, pero bueno, en manos de cargar a las cuidadoras con una doble función durante el día, por lo que decía el diputado Giordano. En el fondo eso descuida por un lado el trabajo y por otro lado también el cuidado. Entonces, presidente, yo avanzaría, si es que no podemos hacerlo a través de la licencia, yo avanzaría en caso de enfermedad de un niño, avanzaría en un permiso para que puedan faltar y cuidar sin tener que trabajar desde su casa, y en el caso de que no haya una enfermedad y haya una pandemia, como se estableció, entiendo, y si me corrige la Secretaría, nosotros en esta comisión ya habíamos aprobado un proyecto para que durante el estado de excepción constitucional los hijos menores, las madres con hijos menores de 12 años pudieran teletrabajar. ¿Seguro? ¿Sí? Bueno, yo estaría disponible que pudiese ser así en estados de pandemia que son más largos, pero cuando hay enfermedades particulares yo preferiría avanzar en permiso de licencia. Diputado Lavey. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a su secretario y a todo su equipo y a todos los equipos que están acá. Tengo un tema conceptual, por su intermedio, presidente, con el subsecretario o con la mesa. Presidente, si entiendo bien, una de sus propuestas es dejemos que esto corra y lo vamos arreglando en el camino, o sea, básicamente arreglar la carga en el camino para que sea un proyecto que envuelva todas las opiniones de los parlamentarios y parlamentarias con respecto al teletrabajo en los dos casos que se nos presentan, ¿cierto? Ahora, la pregunta es la siguiente, por su intermedio, presidente. Bueno, a lo mejor me perdí en alguna parte, pero ¿no es mejor que el Ejecutivo recoja esto, se lo lleve y lo traiga bien armado? Porque yo no puedo estar más de acuerdo con la diputada Orsini, por su intermedio, presidente, es que cuando uno tiene un hijo enfermo o un familiar, un adulto mayor, y cada cual con su cada quien, o sea, todos tenemos realidades distintas, o sea, es re difícil poder trabajar y además hacer el cuidado. Pero eso nos lleva a no poder tener licencia, o sí tener licencia o tener permiso, y después recuperarlo, según lo dice el diputado Solman, con un permiso o recuperar el día después, un sábado. No todos tienen esa opción. Entonces, yo creo que el espíritu de esto es muy bueno, creo que es modernizar el trabajo. Además, se nos viene la discusión de las 40 horas. Hoy día creo que la modalidad y lo que debiera estar de moda en el tema de trabajo es la flexibilidad. Y esto habla un poco de eso. Pero finalmente, como tengo a mi hijo enfermo o mi abuelita enferma, yo tengo que ir, trabajar, o sea, al final tengo doble carga. Entonces, por su intermedio, presidente, para concretar la idea es, ¿no será mejor que el Ejecutivo, que tiene las facultades para poder darle más forma a esto y poder discutirlo una sola vez de manera completa con todas las variables que se han presentado acá, señor presidente? Muchas gracias. Ok, gracias. Presidente. Sí, hay una indicación que después le vamos a dar la palabra al diputado Giordano que la explique también. Diputado Sandón. Solo para entender bien y tal vez aclarar, no sé, puede ser que yo esté entendiendo mal, pero este proyecto de ley hace relación no es porque yo esté cuidando a un adulto mayor que está enfermo per se, sino que es cuando estamos a cargo de cuidado de personas menores durante estado de excepción constitucional con ocasión de epidemia o pandemia de enfermedades. O sea, esto es una cosa bien acotada. No es, si yo no estoy en esta circunstancia, este proyecto no corre. Aquí hay una circunstancia que... Bueno, son dos, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero preguntar. Claro, son dos. Y el segundo sí, es y para lo otro, sí, por eso quería preguntar. Y lo otro es, justamente, no sé si se podría acotar, porque no necesariamente cuando está en estado de excepción, se cierran los colegios, se cierran los jardines infantiles, hay distintas etapas. ¿Ah? Claramente si los colegios están cerrados, claramente si los jardines están cerrados, claramente hay que apoyar a la familia, pero por ejemplo ahora seguimos en el tema del COVID y los colegios están funcionando, entonces también tal vez se podría contar un poquitito por ahí para no generalizarlo exactamente por estar en pandemia, inmediatamente esto debe correr, si se puede llegar a algún acuerdo ahí con el empleador, no sé, tan solo pienso en voz alta. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado Giordano, su indicación.
Gracias, presidente. Voy a cambiar un poco el tema y conversarles un poco de la indicación que acabamos de ingresar junto a la diputada Orsini, el diputado Ibáñez y el diputado Cuello, y por cierto está disponible para quien también la quiera suscribir, en relación a un permiso laboral para quienes tengan a su cargo, que sean cuidadores o cuidadoras de algún niño, niña o adolescente que sea atendido por algún programa del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez. ¿Ya? Y esto a propósito también de las reuniones que hemos sostenido con las organizaciones sindicales de este sector, que nos han manifestado que la verdad es que la participación de padres, madres y cuidadores, cuidadoras en general, es muy escasa por distintas razones, pero principalmente porque no existe una obligatoriedad en el empleador de que estos permisos se atiendan, lo que evidentemente tiene un resultado bastante nefasto, ¿no? En aquellos casos que están al servicio del Estado. Y por lo tanto, tengo copias para que todas y todos lo puedan leer, pero básicamente señala lo que acabo de mencionar, que un artículo único, que se agregue un nuevo artículo 199 de TER, que dice, los trabajadores o trabajadoras dependientes regidos por el Código del Trabajo y aquellos regidos por el Estatuto Administrativo contenido en la Ley 18.834 y por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales contenido en la Ley 18.883, que sean padre, madre o cuidadora de algún niño, niña o adolescente que sea atendido o atendida por algún programa del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez o Adolescencia o en cualquier entidad colaboradora acreditada, estarán facultados o facultadas para acudir a todas aquellas citaciones e intervenciones en las cuales se requiera su participación y que se efectúen dentro de su jornada laboral. Además se señala, para no leerlo completamente, que el tiempo se considerará trabajado para todos los efectos legales, que el empleador no podrá calificar la salida como alguna de las causales de despido, como abandono del trabajo establecido en el artículo 160 u otra, que no podrá de forma directa o indirecta condicionar este permiso, que la infracción además dará lugar a multas establecidas en el inciso primero del artículo 208, también del Código del Trabajo, y que el empleador deberá mantener reserva y confidencialidad, porque también ha sido una de las cosas que nos han advertido las organizaciones sindicales respecto de la complejidad que significa abordar esto para padres y madres, y que además tendrá la facultad el empleador de solicitar al servicio de entidad colaboradora que se acredite, evidentemente, que efectivamente se cumple con las circunstancias señaladas en el artículo. Eso es, presidente. Muy bien, creo que se han dado todas las palabras. Lo único que nos falta por clarificar para el momento de votar, señor subsecretario, usted nos dice que lo que tiene que ver con teletrabajo no vaya en el 152 cuarter, sino se le agregue al 206 bis. ¿Y por qué razón? Si nos puede explicar de nuevo por qué razón, mientras hacemos una indicación para recoger ello. Primero, vuelvo a insistir que para nosotros como Ejecutivo, entendiendo y además compartiendo los dilemas que significan asumir que el trabajo de cuidados y el trabajo, en este caso remunerado, se realizan al mismo tiempo, lo cual tiene una serie de problemas de exposición a riesgos, de accidentes, y podríamos hablar también de eso largamente en su momento, no solamente de temas de normalización del trabajo de cuidado de las mujeres, sino que también afectan cuestiones de salud laboral, riesgo de un accidente en el trabajo y también vulneración de algunos derechos a los cuales podrían estar expuestos los niños, niñas y adolescentes. Entendemos que es una situación excepcional, primero, que está mediada por una situación de eventual alerta sanitaria. Entonces, eso es lo primero y me parece importante distinguirlo de otras discusiones, como señalaba la diputada Sandón, respecto a revisar de manera sistemática la ley de teletrabajo y todas sus variantes. En ese contexto, y justamente por lo que señalo, nos parece que es central que esto sea parte de, en el Código del Trabajo, de aspectos relativos a todo lo que tiene que ver con situaciones excepcionales de cuidados, y no que se introduzca sin una discusión más sistemática una reforma en el apartado de la ley de teletrabajo, porque estaríamos en el fondo introduciendo algunos elementos que más bien apuntan a cuestiones más permanentes y que nos parece que hay que revisarlas en su mérito y no en un contexto en donde más bien estamos sintetizando, y de hecho estas son mociones son mociones parlamentarias y como gobierno estamos dando nuestra opinión de que quede más bien en el apartado de derechos de cuidados, madres y padres, y no en el apartado de teletrabajo, porque de facto nos parecía que abrir adelantar una discusión sobre la cual
me parece que se refiere a una revisión más profunda, la cual nosotros, como señalaba la diputada Sondón, estamos abiertos a darlas, pero en su mérito, entendiendo que ahora estamos más bien viendo una situación de alerta sanitaria y situaciones que se han dado durante la pandemia. Y finalmente, esto es algo que no señalé, pero en caso de que se discuta sobre el segundo punto de estos proyectos, dos cuestiones a considerar. Nosotros como ejecutivos, si es que esta comisión sí lo merita, siempre estamos dispuestos a hacer una revisión más sistemática del articulado y por lo tanto hacer una propuesta que consolide los aspectos que ustedes han planteado. Y también entender que en el caso de los cuidados, cuando estamos hablando de niñas, adolescentes y adultos mayores, sobre todo cuando estamos hablando de adultos, hay que tener cuidado de no vulnerar los principios de autonomía de los propios adultos. Y eso también tiene que ser especificado y quizás acotado un poco respecto a que no solamente esto es algo del que cuida, sino que también el que es cuidado. Y en el caso específico de adultos mayores, ellos también tienen la autonomía para, en el fondo, definir si quieren ser cuidados o no. Eso es algo que es importante considerar, si bien no es muchas veces materia del Código Laboral, sí nos parece que es un punto que hay que relevar y no hay que confundir ni vejez ni discapacidad con dependencia severa. Entonces quizás ahí en la redacción se podría ser mucho más preciso en el caso de los adultos mayores para no vulnerar su derecho a autonomía. Solo para precisar, inmediatamente le doy la palabra al diputado Orsini. En vez de ponerlo como artículo 206 bis, puede ser un 206 ter, cumple el mismo propósito. Sí, ¿cierto? Claro. Para separarlo con un artículo y el otro lo pasamos al 206 cuarto. Ahí no está. Claro, el antiguo. Aquí lo tiene. Estamos operando con un código antiguo. Vamos a pedir que se aumente el presupuesto de la comisión para que compren un código nuevo, ¿no? Quizás se podría incluso modificar el 206 bis. Pero es más fácil poner un artículo nuevo, ¿no? Completo como nuevo. Sí, pueden ser las dos alternativas. Nosotros al menos nuestra propuesta era establecer hasta los 12 años y eso modificar el preescolar y agregar la imposibilidad permanente o prolongada para asistir a un establecimiento educacional acreditado por el Estado. Pero más fácil otro. ¿Sí? Sí. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con el primer proyecto, los términos que se ha planteado acá por el subsecretario con esa modificación chica. Ahora, el segundo tiene dos cositas que yo creo que hay que arreglar. Primero, ya no se usa en la legislación la palabra tuición. Hace muchos años, o sea, por más que lo hubiesen puesto pensando en hijos que con el sistema antiguo ya no quedan. Entonces hay que cambiar la palabra tuición por cuidado personal, que es la palabra que usa el Código de Familia, las dos veces. En una hay que ahorrarlo y en la otra hay que cambiarlo por cuidado personal. Y de acuerdo a lo que ha dicho el subsecretario, a mí me parece correcto en el último inciso agregar la palabra que dice: mismo permiso será extendible al padre o madre o cuidador de una persona que tuviera a su cargo una persona con discapacidad, o al hijo o hija o cuidador que tuviese a cargo un adulto mayor con dependencia severa. Esas dos adecuaciones, no sé si son adecuaciones no sé si tengo que redactar una indicación o si podemos generar los consensos. Ya. Sí. Redacto entonces. Voy a escribir, pero ¿algo más sobre estos artículos? Vamos entonces a esperar que se redacten las indicaciones y lo votamos. Acá se cambia tuición por cuidado personal y acá se saca tuición. Y ahí se agrega con dependencia severa. ¿Pero lo otro que había dicho, lo último? ¿Dependencia severa? Solo eso. Pensé que había agregado. No, que es verdad, porque hay otros mayores que no tienen por qué ser cuidados. También tienen que ser cuidados porque tienen dependencia, pero los adultos mayores. Mi abuela está como tú, ¿no? No hay que preocuparnos. separar las indicaciones.
habla de la edad escolar. La edad escolar es menor de menos de 12. Por tanto, acá esa hipótesis está sostenida en el primer. ¿Qué sería castigo? Redundante. Yo no entiendo que es redundante. Porque si yo tengo un permiso, ¿cierto?, por un menor de 12 años, en estado de una catástrofe, en este caso no es necesario, ¿cierto?, que haya una enfermedad. Por mayor razón, sin enfermedad. Me dio la impresión que las normas se redactaron como separadas, pero al aprobar las dos, queda redundante. No. ¿O no? Aquí tenemos dos proyectos distintos, ya separados. Al refundirlo, se tratan en conjunto, se discuten en conjunto, pero para aprobarlo hay que aprobarlo separado. Sí. El penúltimo inciso es redundante. O sea, si se aprueba el 1, Eso es lo que yo estimo. Se aprueba el 1. Voy a explicar el cómo vamos a votar, que al secretario le encanta que hagamos estos acuerdos así, pero así se legisla con acuerdo. A ver, lo primero es lo formal, donde dice artículo 152 cuarter, sería 206 bis, y donde dice... Perdón, pero vamos a partir por el primer proyecto. Sí, pero quiero explicarlo completo antes de votar. Antes de votar quiero explicarlo completo. En lo formal, cambiar la numeración a solicitud del Ejecutivo, donde dice 152 cuarter, poner 206 bis, y donde dice 206 ter, ponerle 206 cuarter. Ahí está la indicación por si se requiere. Después, en el primer proyecto no hay modificación alguna. ¿De acuerdo? En el segundo proyecto hay una indicación en el primer inciso, que es la indicación que presenté yo, que es para ampliar enfermedades respiratorias. Primera indicación. Y hay una segunda indicación en el primer inciso, que es la indicación que presentó el diputado Frank Sauerbaum, que es para los permisos compensatorios, porque es permiso, no licencia. ¿De acuerdo?
En el segundo inciso, la palabra tuición cambia por cuidado personal. ¿Sí? Y en el cuarto inciso, después de adulto mayor, con dependencia severa. Eso lo vamos a sacar del acta. Eso lo vamos a sacar del acta. Y lo que está en duda respecto a este artículo es el tercer inciso, que el diputado Ulloa considera que es redundante. Y al final después tenemos como último artículo a votar es la indicación que presentó, bueno, junto con otro diputado, pero que hizo la presentación, el diputado Giordano respecto a un 199 ter, que tiene que ver con los permisos para trámites trámite escolar en el fondo, y otros similares. ¿De acuerdo? Diputado Ulloa, falta que usted nos explicite por qué es redundante el tercero y con eso correcto, sometemos a votar. A la luz de la redacción de ambas indicaciones, el cuarto inciso del que usted mencionó, presidente, del 206 ter, dispone que tendrá también el permiso la trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado un niño o niña en etapa preescolar, respecto que se le haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal como medida de protección. Pero como este artículo discurre sobre la base de estado de excepción y enfermedad declarada del menor, y al tratarse de uno en etapa preescolar, es decir, menor de 12 años, evidentemente, dicho permiso ya se encuentra incluido en la hipótesis de la indicación anterior, del artículo anterior, donde señala que en caso de estado de catástrofe o de excepción por la alerta sanitaria, etcétera, etcétera, para los menores de 12 años, el permiso está ya garantizado para los padres. Por tanto, en el anterior es solo teletrabajo, no es permiso. Es la modalidad de teletrabajo. Sí. Ya, esa es la diferencia. Sí, esa es la diferencia, sí. Ya. ¿Y cuál es la otra? otra? Es subsecretario. Ya, en la modalidad entonces, por eso por eso lo estaba poniendo en sí. discusión. Por eso creo que si es solamente la diferencia de en la segunda hipótesis, no hay modalidad de teletrabajo, es permiso lisa y llanamente. Sí. Entonces, ahí está el rasgo distintivo. Permiso lisa y llanamente que no es licencia, no, sino que por eso la indicación del diputado Saulo. De acuerdo. En esa indicación solamente estamos hablando de permisos hoy día. Solo permiso. Solo permiso. Solo permiso. Pero por eso entonces la modalidad de teletrabajo no se encuentra subsumida, entonces hay una hipótesis distinta. Entonces, eso. Por lo tanto, no es redundante. No es redundante. Ok. Listo, entonces se cerró. Muy bien. Sí. Muy bien. En todo este esquema, ¿cómo vamos votando, señor secretario? A ver. El primer proyecto que hay que votar es el 13.886, que es el primero que aparece en el comparado. Dice que no tiene modificación excepto cambiar los artículos por 106 días, el primero 152.4, ¿no es cierto? Sí. La única modificación. ¿De acuerdo, vamos? Pongamos en votación ese proyecto. Vamos. El primero, y en vez de 152 cuartos, dice 106 bis. Gracias, Cardini, como... A favor. Señor Cuello. Señor Durán. Señor Giordano. Señor Ibáñez. Señor Lavé. Señor Leal. Señora Orsini. Señora Osandón. A favor. Señor Santana. Señor Sauerman. Señor Ulloa. Señor Undurraga. A favor. Señor Santana no se encuentra en la sala, no. 12. Okay. 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el primer proyecto, presidente. Okay. En el segundo, donde la Secretaría tiene confusión, por decirlo menos. La primera parte es votar la indicación que hice yo, más el número 206 cuartos, que es igual que el primer inciso, salvo que agrega enfermedades respiratorias. Esa es una indicación que reemplaza el inciso primero. Reemplaza el inciso primero en su estado actual, porque después hay un agregado al inciso primero, que es lo que plantea el diputado Sauerman. Pero esa indicación del señor Sauerman es a su indicación. Sí. Eso no se puede hacer. No, pero
pues no hay ningún problema, porque de todas formas sería igual. A ver. Una indicación como indicación. Es que es una indicación, reglamentariamente no se puede, pero lo podemos hacer como una sola indicación firmada por todos ustedes. Una indicación nueva. Sí, está bueno. Presidente, Diputada Osándor. solo una pregunta de curiosidad. ¿Por qué tiene que ser enfermedad del sistema respiratorio? ¿Es por el COVID? Pero si fuera otra, ¿solo porque es COVID? O podría ser el mono, que es otra cosa, no sé. Porque son las que más se dan y donde más se requiere el permiso. Como esto no es licencia, esas son las que más se dan durante el invierno. ¿No? Es el sentido de la indicación. Okay. Diputado Orsini. Ya que la estamos trabajando, ¿por qué no ponemos, porque ya, contempla entonces todas que sean en virtud de una pandemia? Contempla COVID y todas sus variantes que puedan venir, la del mono y todas las que puedan venir. Y además estamos agregando las respiratorias que son frecuentes en invierno. ¿Por qué no agregar todos los virus? Por ejemplo, la peste cristal también le puede dar a un niño, que es un virus que requiere... Sí. No, pero se vacunan, ¿no? Paperas, no sé cómo se llama. También hay vacuna. Sarampión, tuberculosis. Piojo. Piojo. No. Piojo es la peor. Sí, pero esa puede ir a la... No hay que faltar. Ya. En el fondo, presidente, si puede quizás hacer una reacción un poquito más amplia para que alcance un poquito más que las enfermedades pandémicas y las respiratorias, quizás los virus, agregar la palabra virus. Virales, enfermedades virales. Enfermedades virales. Si quiere hacer una indicación en esa línea, tiene que hacerla. No, pues sí. Es una indicación la suya, igual que la del señor Sauer. Enfermedades virales, ¿cómo? Sistema respiratorio. No, porque está hablando de enfermedades del sistema respiratorio. Ahora, las enfermedades respiratorias pueden ser de bacterias o virales, me informan por interno, así que no estaría resuelto. Así que podrían estar consideradas, las enfermedades principales están consideradas en el... Es distinto, señor. Y en ese momento, lo que pasa es que en ese caso hay que poner todo lo Señor subsecretario, denos el argumento para que lo votemos así. No, que solo digo que consideren en el caso de que hay que avanzar en un informe de Hacienda, obviamente el marco de ampliación del proyecto implica también... Pero esto no va a Hacienda por el momento. Muy bien. Si usted quiere hacer una indicación, póngala, pero la verdad que la indicación que yo hice creo que cumple el propósito general. ¿Ah? Muy bien, ¿vamos en votación? No, todavía faltan otras cosas. ¿Qué otra indicación tiene En este artículo, donde dice tuición, hay que poner cuidado personal. Claro, sí. Y borrar tuición en el segundo inciso. Sí, y agregar... Y al final donde dice adulto mayor con dependencia severa. Eso es todo lo que tiene este... Pero los demás incisos del artículo no están modificados. No se modifican, salvo lo de tuición. ¿Sí? Bien, vamos en votación. La misma votación. ¿Le parece a la comisión por la misma votación? Agregando el voto del señor Santana en ambos proyectos. Bien. Estamos. Vamos, entonces nos falta la indicación número 199. ¿Permite hacer una pequeña aclaración? No, gracias, presidente. Solo para que propósito que usted comentó cuando la introdujo, que era como para trámites escolares, solo mencionar que el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez, el organismo autónomo supervisado por presidencia, claro, básicamente el continuador del Sename, sí, se refiere a aquello, Mejor Niñez. Y lo trabajamos con Sintrasub, de hecho, sindicato
de varias de las entidades que operan ahí. Eso. Muy bien, la ponemos en votación entonces. Perdón, ¿la podría leer? Disculpen que no la tengo. Diputado... Era como larga. ¿Qué tal? Diputado Jordano. Voy. Aguánteme unos minutos. Ya. Artículo único. Agrégese un nuevo artículo 199 ter. Los trabajadores o trabajadoras dependientes regidos por el Código del Trabajo y aquellos regidos por el Estatuto Administrativo contenido en la Ley 18.834 y por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales contenido en la Ley número 18.883, que sean padre, madre o cuidadora de algún niño, niña o adolescente que sea atendido o atendida por algún programa del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez o Adolescencia o en cualquier entidad colaboradora acreditada, estarán facultados o facultadas para acudir a todas aquellas citaciones e intervenciones en las cuales se requiera su participación y que se efectúen dentro de su jornada laboral. El tiempo que estos trabajadores destinen a esta actividad será considerado como trabajado para todos los efectos legales. El empleador no podrá en ningún caso calificar esta salida como intempestiva e injustificada para configurar la causal de abandono de trabajo establecida en el artículo 160, número 4, letra A de este código, o como fundamento de una investigación sumaria o de un sumario administrativo en su caso. Asimismo, el empleador no podrá de forma directa o indirecta utilizar como motivo o fundamento de alguna de las causales de despido imputables al trabajador o trabajadora reguladas en este código el uso de este permiso. La infracción a este artículo dará lugar a las multas establecidas en el inciso primero del artículo 208 del presente código, duplicadas de forma inmediata sin necesidad de reincidencia por parte del empleador. El empleador deberá mantener reserva y confidencialidad de toda la información que obtenga con ocasión de la solicitud de este permiso. El empleador podrá solicitar al servicio o entidad colaboradora la respectiva acreditación de la circunstancia señalada en este artículo. Presidente. Adelante, diputado Sandón. Me gustaría, lo que pasa es que lo encuentro genial, lo encuentro que es como un proyecto completo. De hecho, hay varios proyectos en esa línea. ¿Saber la opinión del Ejecutivo sobre esto? ¿Esto es para públicos y privados? ¿Qué opina de eso? Buen punto el Ejecutivo. O sea, sin duda es un tema que nos parece que es importante abordar. Sí creemos que si vamos a abrir la discusión de este proyecto a esa escala, deberíamos evaluarlo en su mérito para poder revelarlo, sin obviamente la salvedad de que se pueda decidir ahora, pero sí nos parece que es una reforma mucho más integral a lo que se estaba proponiendo originalmente en el proyecto que está puesto en votación en sala. Diputado Sandón. Sí, gracias, subsecretario. Me parece que es como lo que está reflejado en esa indicación, me parece que es una indicación proyecto que va en directa protección y que los padres se involucren justamente cuando hay niños que están siendo atendidos en estos programas especiales y que duda cabe que los padres tendrían que estar atendiendo y no se les puede despedir por eso. Me parece que es como un proyecto así como muy, muy potente, como proyecto de ley. Y tengo entendido que hay algunas mociones que van en ese sentido también, que hace relación con, no cosas tan graves como esta, pero sí que pueden atender a los colegios, cuando son citados por los profesores, sin que también se les pueda despedir de su trabajo, cuando están atendiendo cosas que están directamente relacionadas con la educación de sus hijos también. Así que no sé, pero me parece que es como ya esto como que se abrió muchísimo. Presidente. Sí, yo considero, diputada, que es cierto que se abre en el sentido que además son varios párrafos, pero desde el punto de vista del impacto, son pocas horas. A mí me parece que no es, desde el punto de vista si uno lo mirara económicamente, es muy pequeño, muy pequeño el impacto en la empresa, ¿no? Y más bien Sí. es para resolver una molestia que le genera y una imposibilidad que le genera a los padres o madres a acudir a citaciones cuando los citan por asuntos de sus hijos o hijas, o niños menores que tengan bajo su cuidado. Exactamente, presidente, perdón. Justamente en eso, creo que es de bajo impacto económico y de alto impacto social. Pero insisto en que hay cosas tales como poder asistir también a las reuniones de los apoderados, que también son de bajo impacto económico y de tremenda importancia social. Y ojalá hiciéramos un proyecto de ley que cubriera todo eso y que no tuviera implicancia en el despido y
Y me parece genial, eso es lo que quiero decir. No lo estoy diciendo que sea malo, por el contrario, me parece que da para un proyecto completo, incluso puede ser mucho más grande, porque si queremos que la familia se involucre en la educación de los hijos, tenemos que hacer que en el trabajo no los vayan a despedir y en este caso concreto, como bien lo ha dicho el diputado Giordano por su intermedio, me parece que está muy bien explicado. Mi pregunta es si es para este proyecto o para que elaboremos uno mucho más integral, que haga relación directa en todos los ámbitos que tenga que ver con la educación, con la protección y todo lo que tenga que ver con el desarrollo integral de los niños. Presidente. Diputada Chicardini y después diputado Orsini. Presidente, lo que pasa es que lo que yo entiendo de la indicación del diputado Giordano, que es tremendamente loable, es una oportunidad. Si es que hay alguna moción con estos mismos temas a tratar, yo creo que es una oportunidad para que podamos avanzar y que podamos también dar una señal potente con respecto a los programas que hablaba, ¿no es cierto?, esta indicación. Estamos hablando de tratamientos, cuando hay atención psicológica, poder darle esa flexibilidad a los padres para que también exista un acompañamiento y exista una justificación, que entiendo que incluso también se le establece la confidencialidad, ¿no es cierto?, al empleador. Y una de las preguntas que hacía la diputada Sandón, ¿para quiénes eran? Yo entendí que era para los trabajadores Código del Trabajo y Estatuto Administrativo, por lo tanto es público, privado, municipal, o sea, es súper amplio y además los tiempos de demora no creo que sean muchos, yo creo que es una tremenda indicación y que a todas luces, ¿no es cierto?, no tendría ningún problema de poder incorporarla en este proyecto de ley, porque si no es dar otra discusión mucho más larga, quizás avancemos rápido en esta tremenda indicación. Diputado Orsini. Presidente, yo lo zanjaría de la siguiente forma. Le preguntaría al secretario si es que está dentro de la idea matriz o no. Y si es que acordamos que está dentro de la idea matriz, por tanto es admisible, yo lo votaría acá. Si es que no, yo me pongo a disposición, diputado Giordano, para trabajar el proyecto de ley y presentarlo lo antes posible. Pero si podemos avanzar en este proyecto y es más rápido por economía legislativa, hagámoslo así. Además entiendo que el Ejecutivo lo acaba de leer de nuevo en detalle. Adelante, señor subsecretario. Siendo mi única duda nomás si el proyecto cabía dentro de la admisibilidad de lo que estamos discutiendo, es una indicación admisible, no está vinculada a temas financieros ni que pudieran impedir la discusión de esa alternativa, así que si es que puede ser así, nuestra posición como objetivo es que se vote. Bien, subsecretario, ¿estamos ok? Sí, muy bien, me confirma la opinión que yo tenía admisible, así que vamos en votación. Señora Chicardini, ¿cómo vota usted? Secretario, disculpe, pero estamos votando la indicación porque no... La indicación de don Andrés Giordano. Sí, a favor. Señor Cuello, señor Durán, señor Giordano. A favor. Señor Ibáñez. Señor Lavé. A favor. Señor Leal. Señora Orsini. Señora Osandón. A favor. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Señor Undurraga también. También. A favor, a favor, a favor. ¿Está a favor? A favor, sí. 13 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada la indicación, presidente. Muy bien, se despacha entonces el proyecto. ¿Quién corresponde? Señor Santana. Diputado Santana, usted informa. Muy bien. Muy bien, aprobado y además por unanimidad. Felicitar el trabajo de todas y todos los diputados y diputadas y agradecer al Ejecutivo también que haya facilitado ello. El segundo punto de tabla es un conjunto de boletines 11262, 11567, 11596, 11791, 13271, todo guión 13 relacionado con la extensión de la duración del permiso postnatal del padre. Tenemos los... Aquí sí que vamos a necesitar el tema más económico, ¿no? Está votado en general. Exacto.
que pasa es que, y había tiempo, y había un espacio para indicaciones, pero aquí el Ejecutivo a lo mejor nos puede ayudar más. Esperemos que el secretario, don Germán, lo distribuya. Ok, la veo al tiro. No me eche la culpa. No me eche la culpa a mí por comprarlo. Indicación de la señora Osandón. Indicación de la señora Osandón. Esa es la única indicación que llegó. Correcto. Gracias. Muy bien, vamos al siguiente refundido, ¿no? El siguiente refundido son varios proyectos, son 5 boletines que aumentan o precisan el permiso postnatal del padre. Aquí la discusión es respecto a los días, si es 15 días, si es 30 días, si es, en fin, primera parte de la discusión. Y segundo, cómo se imputan estos permisos en la misma línea del proyecto anterior respecto a intercambiarlo por días festivos u otros, ¿no? Pero a propósito de esto, me gustaría darle la palabra al Ejecutivo porque en una conversación previa el Ejecutivo quiere evaluar si aquí existe la posibilidad de licencia, ¿no? Y la licencia nos acota la cantidad de días que haya financiamiento para la licencia. ¿Ah? Entonces, quiero darle la palabra al Ejecutivo porque si es un compromiso del Ejecutivo estudiar esto, pasamos este punto y lo dejamos pendiente a la posibilidad de licencia, o si no, vamos a estar en una discusión de cuántos días, 15, 20, 30, dependiendo cuál de los proyectos está. Así que 6 meses hay uno que también dice, así que, señor subsecretario, tiene la palabra. Sí, aquí voy a ser muy breve, la verdad, porque nosotros en su momento ya hicimos una presentación detallada sobre estos refundidos y además enviamos una minuta detallada a toda la comisión respecto a las opiniones del Ejecutivo en distintos aspectos que, solamente para resumirlo, tenían que ver con aspectos relativos a la cantidad de días, los costos de asumir obviamente este permiso, una preocupación sobre incorporar medidas relacionadas con perspectiva de género, todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar o situaciones a las cuales sobre todo las madres se podían ver expuestas en caso de que los padres accedieran a este tipo de derechos. En ese contexto nosotros, para poder dar una opinión más fundada, tenemos que evaluar financieramente lo que implicarían estos costos asociados a una cantidad de días, y como ejecutivo lo que podríamos comprometer es esa evaluación sin comprometer una opinión ni a favor ni en contra, dependiendo obviamente de los costos que esto involucra, ya sea a costo de los empleadores y o del Estado. ¿Algún plazo, señor subsecretario? 2-3 semanas. Después de la semana distrital, podríamos tener comprometida hay que considerar que va a entrar la discusión presupuestaria, pero podríamos hacer un esfuerzo para la semana previa al plebiscito. Ok, perfecto. Entonces, ¿les parece que dejemos pendiente este proyecto a la espera del informe del Ejecutivo? ¿Estamos de acuerdo? Ya está votado general, está aprobado general, sí. Bien, vamos a estar con ganas de que votemos, vamos al siguiente. Bueno, lo podemos hacer muy rápido.
El tercer punto de la orden del día es poner nuevamente en tabla el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para promover la contratación de personas jóvenes sin experiencia laboral previa correspondiente al boletín 14624-13. Recordemos que, cuento un poco algo de la historia, este proyecto al ser presentado, el Ejecutivo comprometió en conjunto con nosotros que armáramos una mesa de trabajo para proponer soluciones más integrales relativas al empleo joven y al primer empleo, ambas cosas, política de primer empleo y políticas de empleo juvenil en general. Este proyecto ha sido liderado por el diputado Santana. Esa mesa de trabajo ha funcionado, tiene un conjunto de propuestas que hacer. El Ejecutivo nos ha manifestado también aquí y en las distintas mesas de trabajo que no está de acuerdo con las cuotas de stock. No sé si ya tienen opinión respecto a las de flujo, pero y en eso parece haber cierto acuerdo al mirar la experiencia internacional que las cuotas de stock no son usadas. ¿A qué me refiero con las cuotas de stock? Obligar a las empresas que tengan una cantidad de jóvenes determinada a partir de hoy día. Sin embargo, respecto a cuotas de flujo, la experiencia comparada, hay algunas que son positivas, ¿no? De las nuevas contrataciones que tengan una cantidad de jóvenes, que las nuevas licitaciones consideren jóvenes, ese tipo de cosas. Entonces, preguntarle al Ejecutivo cuál puede ser el compromiso, si han estudiado o no las cuotas de flujo, y a partir de ello simplemente votar en general y después ir a las cosas que acordemos con el Ejecutivo. Adelante, señor subsecretario. Bueno, por su intermedio, presidente, como saben, nosotros también este proyecto lo vinimos a exponer en su momento. Como Ejecutivo somos contrarios a las cuotas de stock, debido fundamentalmente a, no solamente por el tamaño de la cuota, sino que también por las restricciones que también podría generar en términos de la capacidad que tiene después de fiscalización de este tipo de cuotas, que en la experiencia que hemos tenido en las cuotas de discapacidad, estuvimos hace poquito discutiendo en la Comisión de Adultos Mayores respecto a pasar del 1 al 2%, y todavía no habíamos alcanzado el 0,4 de ese primer 1%, y muchas veces se define, y creo que esto también es algo importante en la discusión, de que este tipo de atribuciones queden en la dirección del trabajo, lo que generalmente no viene acompañado de mayores recursos para que la propia dirección del trabajo realice su tarea, y finalmente no terminan teniendo el efecto que una política como esta busca. Respecto a las cuotas de flujo, nosotros todavía como Ejecutivo no tenemos una posición formada, nos gustaría revisar en detalle lo que implica, alguna experiencia comparada para saber si efectivamente esto ha tenido algún tipo de resultado en otras partes donde eventualmente se puede ser aplicado. Y tercero, y eso lo hemos conversado en la comisión que se armó ad hoc, y creo que eso también sería una buena práctica entre el Ejecutivo y esta comisión, es que cuando realizamos trabajos a los cuales nos damos tiempo, en este caso fueron 2 meses, un poquito más de 2 meses de lo comprometido, es que también como Ejecutivo podamos presentar los resultados que se han evacuado de esa comisión. Creemos que esto es algo bien importante, porque si no, en la medida que aquí comprometemos comisiones muchas veces para destrabar ciertos temas y después esas comisiones no presentan lo que se hizo, finalmente como que la práctica y los compromisos que asumimos finalmente no los complementamos. Entonces, en el caso de las cuotas de stock, lo que nosotros podemos hacer es comprometer una evaluación de flujo, sin tener una opinión al respecto, para poder revisar si es que hay evidencia respecto a cómo esto ha funcionado. Y sí nos interesaría poder presentar prontamente, cuando la comisión así lo estime, tanto los resultados de lo que hemos evaluado en lo que tiene que ver con los contratos de aprendizaje, que es algo que en la comisión se discutió, y también potenciales cambios al subsidio de empleo joven. Señor subsecretario, una de esas materias sí es materia de ley, ¿no? Ambas. Y están dentro de la matriz del proyecto. Aprendices, yo tendría a pensar promover que la se podría evaluar. Sí. En el caso del subsidio, tengo la impresión que se aleja un poco de la ley. Aprendices sí. Ok. Señor subsecretario, ¿usted podría comprometer para la próxima sesión, que después de la distrital, que este sea uno de los puntos de tabla? Sería el segundo punto de tabla, porque tenemos un proyecto que tiene urgencia, que hoy día la sala lo devolvió. Este sería el segundo punto de tabla si no hay alguna contingencia. ¿Sí? Diputado Santana. ¿Estamos de acuerdo con lo que nos...
Micrófono, por favor. Lo digo de otra forma. Yo tuve la posibilidad de conversar con el subsecretario y él me señalaba que hoy día, por una cuestión natural, una parte importante de los equipos profesionales del ministerio están abocados a lo que es la reforma previsional, ¿no? Y naturalmente yo creo que todos quienes estamos y que somos parte de esta comisión queremos que se presente una iniciativa de buena calidad, una iniciativa que aborde en su conjunto la problemática que hemos estado discutiendo. Yo no tengo ningún problema en que podamos esperar algunas semanas con tal de conocer esa propuesta emanada desde el Ministerio del Trabajo, en la medida de que puedan haber más profesionales, digamos, trabajando por una propuesta que responda al conjunto de aristas que se han dado también en la discusión de esta iniciativa. Muy bien. Muchas gracias, diputado. Señor subsecretario. Sí, solo agregar en línea a lo que plantea el diputado Santana, que el compromiso de avance que presentaríamos del estado de avance de esa discusión, en algunos casos tenemos algunas propuestas, pero obviamente en 2 semanas más podríamos estar en condiciones de presentar el estado de avance y en algunas cuestiones donde tendríamos que precisar, sobre todo en aquellos aspectos que están vinculados, sobre todo a aspectos financieros. Entonces lo que podríamos comprometer es ese estado de avance. De todas formas, si les parece también a los asesores y asesoras de cada uno de los diputados de esta comisión, de pronto darles, previo a esa presentación también, poder socializar esta conversación y si en caso de que haya algún todavía discrepancia importante, poderlas también adelantar para poder aprovechar ese tiempo, entendiendo que es un mes particularmente intenso para el Ministerio, entendiendo que tanto la reforma de 40 horas de pensiones están en construcción. No obsta que son compromisos que adquirimos con la Comisión y podemos presentar un estado de avance importante. Muy bien atendido el compromiso del señor subsecretario, ponerlo en la próxima sesión, y atendido que el proyecto que van a presentar sí genera aspectos que están en la idea matriz. Quiero someter a votación en general este proyecto. ¿Vamos? Señora Sicardini, ¿cómo vota usted? Señor Cuello, señor Durán, señor Giordano, A favor. señor Ibáñez, señor Lavé, señor Leal, señora Orsini, señora Osandón. Presidente, a favor, pero también, bueno, depende cómo vaya avanzando, podría cambiar yo mi apreciación, pero por ahora claramente me abro a conversar el tema, pero estoy expectante de lo que diga el gobierno. Señor Santana, señor Sagüero, señor Ulloa, señor Undurraga. A favor. 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en general. Muy bien, hemos terminado una sesión, faltando 21 minutos para la hora de término. Le agradecemos al subsecretario, le agradecemos su disposición. Se arma una mesa de trabajo entonces sobre teletrabajo permanente. Sobre el proyecto de jóvenes se hace la exposición de los resultados de la mesa de jóvenes en la próxima sesión. Y queda pendiente para antes del plebiscito también el informe financiero de una posible licencia asociado a fuero o permiso paternal. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todas y todos.